¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y bueno, hoy como todas las noches tengo invitados especiales. En esta ocasión saludo con mucho aprecio a la senadora Laura Rojas, quien hoy nos acompaña en este esfuerzo informativo. Muy buenas noches, senadora. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de este programa. Bien, muchísimas gracias. Me gustaría de entrada conocer a la senadora Laura Rojas. ¿Quién es? Platícame un poco más de ti, si me permites hablar de tú. Claro que sí, Jorge. Bueno, también de la labor que realizas en el Senado de la República, senadora. Bueno, sí, soy Laura Rojas, soy senadora del Estado de México, vecina de aquí del hermoso estado de Michoacán. Y bueno, tengo ya mucho tiempo en la política, he sido regidora, he sido diputada federal, también me tocó coordinar a las 32 bancadas de diputados locales del PAN desde la dirigencia nacional y ahora estoy en el Senado de la República trabajando principalmente los temas de anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas y presido la Comisión de Relaciones Exteriores para organismos internacionales. Los organismos internacionales son el más conocido, la Organización de las Naciones Unidas, pero también somos parte de la Organización de Estados Americanos, que es nuestro organismo regional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, etcétera. Bien, senadora, un papel fundamental juega el Congreso de la Unión para todo este andamiaje de leyes y de reformas que se han venido promoviendo a nivel nacional con el fin de endurecer castigos, endurecer sanciones también para algunos vicios que se tenían y que se siguen teniendo en el sistema de gobierno. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue una promesa del gobierno de la República y que, bueno, de alguna manera ya está avanzando a paso lento y en los estados de igual manera, pero ya está el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues mira, digamos que está a medio cocinarse. Así es. ¿No? Aprobamos después de, en efecto, 3 años, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Como tú sabes y el auditorio sabe, una reforma a la Constitución tiene que ser breve, una mención, y después en lo que se llaman las leyes secundarias es en donde se desarrolla todo, ¿no? Ahora sí que los puntos y comas, exactamente los mecanismos de cómo van a funcionar las cosas. Entonces nos tardamos mucho, 3 años, en parte porque el gobierno federal tampoco sabía muy bien qué quería, o sea, qué diseño institucional quería para poder abordar este enorme problema de la corrupción en nuestro país. Después de que el presidente Peña presentó la primera iniciativa que mandó al Congreso fue la que creaba una Comisión Nacional Anticorrupción. Mira, nosotros hicimos nos asomamos al mundo a ver cómo funcionaba, cómo abordan este problema de la corrupción en otros países, que por cierto, según las encuestas en nuestro país, para la mayoría de los mexicanos este problema de la corrupción es el más grave, es el número 1, es el más importante. Claro. Y ahora más adelante podemos abordar de por qué. Pero en otros países es muy común ver la figura del zar anticorrupción. O sea, sí. Una persona, un comisionado o un fiscal que es el responsable de ir en contra de los funcionarios corruptos y también de los privados corruptos que se asocian con los que están en el gobierno. Pero nosotros creímos que para nuestro país esa figura no iba a funcionar, que incluso podía ser peligrosa, precisamente por el nivel de corrupción que tenemos. O sea, es decir, si poníamos a uno solo, por más fregón que fuera, por decirlo coloquialmente, claro, y a ese lo corrompían o el crimen organizado lo amenazaba, se echaba a perder toda la estrategia. La función del sistema, o sea, el fin último del sistema y de toda la política pública de combate a la corrupción tiene que ser disminuir los niveles de corrupción, que tratar de que no suceda. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacerle? Ahora te explico. Cuando ya sucedió es que todo te falló. Claro. Y entonces ahí sí tienes que entrar de lleno y a castigar y a sancionar para que sea incluso pues un ejemplo. Por ejemplo, uno de los temas importantes era el contralor. ¿Quién es el contralor? ¿Lo pone el titular o lo pone el alcalde en los municipales, en el estado, el gobernador y en la federación? Pues el presidente. Exactamente. El contralor, para que el auditorio sepa de qué estamos hablando, es un funcionario
que está para cuidar que el resto de sus compañeros y que su jefe teóricamente actúen conforme a la ley, que no se robe nada, que no cometan actos de indisciplina, que las licitaciones sean cumplan con todos los requisitos, etcétera. Todo eso, exactamente. Pero justamente como tú dices, Jorge, a nivel federal, antes la Secretaría de la Función Pública era la que ponía al Contralor. A partir de este gobierno lo pone el secretario de Educación, pone a su propio Contralor, y a nivel local en todo el país el gobernador pone a su contralor y el alcalde pone a su contralor, y entonces es lo mismo. No podemos pensar que si yo le debo la chamba a alguien, realmente lo voy a estar castigando o cuidando, ¿no? Normalmente los contralores o se tienen que hacer ojo de hormiga, que la Virgen les habla, o simplemente no tienen las capacidades institucionales para poder hacer bien su trabajo, no hay como una aunque autonomía. Quieran, no hay autonomía. Entonces, ¿qué hicimos para cambiar esto? Se dejan los contralores, pero se le quita la facultad de sancionar. Pero la sanción ahora la va a hacer un tribunal independiente, más colegiado, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, que lo subimos de rango, lo fortalecimos, le dimos más facultades, y ahora ese es el que va a funcionar. La Auditoría Superior de la Federación es otra institución que tiene que ver con el combate a la corrupción, que hace la auditoría, revisar que el dinero público se esté usando bien. En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, vimos que 7,000 millones de pesos están desviados por parte del gobierno de Veracruz. Y la auditoría no se dio cuenta hasta un año después de que esos 7,000 millones de pesos se desviaron. Solamente puede entrar a revisar las cuentas después de concluido el año fiscal. Le cambiamos esa regla para que pueda hacer auditorías en tiempo real, y si se detecta, entonces en ese momento dice, oye, aquí hay algo que está mal y se puede evitar un desfalco o un desvío de recursos del tamaño del que se está acusando, por ejemplo, a Veracruz, pero también hay muchos estados que lo hacen. Michoacán, por cierto, también. Bien, senadora, ¿le parece si hacemos una pausa? La primera, me gustaría, has tocado un tema coyuntural, porque, bueno, hablar de impunidad es hablar de la sociedad enardecida, porque ves que cometen irregularidades los funcionarios públicos y quedan en la impunidad. Es decir, pese a que tú vayas a denunciarlos, pues no pasa nada. ¿Qué puede pasar? Nada. ¿Sí? La Casa Blanca. El tema que ha movido precisamente o que ha empujado un poquito más el Sistema Nacional Anticorrupción y muchos otros más. ¿Te parece, senadora? Claro que sí. Vamos a una pausa. Regresamos. Así es la entrevista. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. Tú eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en Arquitectura y Diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán. En la Voz PAC sabemos que cada segundo cuenta. Ahora ponemos a tu disposición el nuevo servicio de mensajería y paquetería con las tarifas más bajas del mercado. Somos la forma más económica y segura de hacer llegar tus envíos a donde quieras. Llámanos al 327-1986. La Voz PAC, entregando oportunamente. Un servicio más de La Voz de Michoacán.
Somos una empresa 100% mexicana. Grupo Tenerife se ha consolidado por la creciente confianza que depositan nuestros clientes en todos nuestros productos. Confianza que respalda nuestro liderazgo como importadora y comercializadora de productos forestales y piedras naturales. Grupo Tenerife. La naturaleza en tu espacio. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con la senadora Laura Rojas. ¿Realmente el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá que ya no se repitan casos como la Casa Blanca, como Pemex, estos contratos millonarios que están pues ventilándose, como otros tantos más que están llevando a que la sociedad diga es lo mismo, no pasa nada? Mira, el problema de la corrupción, y hay que tenerlo muy claro, no es exclusivo de México. Claro. O sea, hay corrupción, yo creo que desde que la humanidad existe, en todos los tipos de sociedades y en todos los países. La diferencia entre países y entre países es la fortaleza que tienen sus instituciones y la efectividad, la eficacia de sus instituciones para saber que si hacen algo que va en contra del resto, porque al final del día eso es la corrupción, una acción que de la cual te beneficias tú en particular aprovechándote de un cargo que es de servicio para los demás, y esa acción va en detrimento del resto. Cuando alguien hace eso en otros países, la diferencia con México es que les pasa algo, tiene una consecuencia, generalmente, ¿no? Y de eso se trata el sistema, de poder fortalecer las instituciones que nosotros ya tenemos y hacerlas eficaces y efectivas. Ahora, por eso, contestando a tu pregunta, el sistema va a poder evitar que haya conflictos de interés o tráfico de influencias, como fue evidentemente el tema de la Casa Blanca. ¿Usted cree la versión pues del no. secretario? Ahora te contesto. Pues no lo va a poder evitar. Lo que se supone que va a suceder es que si vuelve a suceder un caso como estos, vamos a tener un tribunal independiente que pueda sancionar al presidente de la República. Eso es lo que queremos. O sea, que un sistema puede evitar que la gente se corrompa, pues no. Pero lo que queremos es que si se corrompe, tenga un castigo y tenga una consecuencia. No creo o sea, más bien dicho, cuando salió el resultado de la investigación que hizo el secretario Andrade, yo escribí un artículo, escribo en un diario nacional, y yo escribí, pues es que era, desde el día 1 que lo nombraron, todo el mundo sabía lo que iba a decir meses después. O sea, por supuesto que nadie esperaba que el secretario Andrade, después de meses de que la Secretaría de la Función Pública estuvo sin cabeza, porque la querían desaparecer, sí, pues llegara a decir que en efecto hubo un conflicto de interés. O sea, todo el mundo sabía que iba a decir que iba a exonerar al presidente, a su jefe, pues porque no podía hacer otra cosa. Y esa es la tragedia. Esa es la tragedia de México, que nadie cree en sus instituciones porque no funcionan. Este sistema llevará a los tribunales, al tribunal, incluso a gobernantes en funciones. De eso se trata, eso es lo que esperamos, pero también quiero decirte, Jorge, que hay una contraparte. Mientras la sociedad no se organice, como pasa en otros lugares del mundo, o sea, también hay que entender que somos un país en desarrollo. Claro. Y mientras no arreglemos todos los problemas estructurales de educación, de pobreza, etcétera, etcétera, de empleo, no podemos esperar que la gente esté, como en otros países, después de las 6 de la tarde que sale de trabajar, invertida 2 o 3 horas diario en una organización de la sociedad civil para algo. O sea, una democracia de calidad va acompañada y va de la mano de niveles altos de desarrollo y bienestar. Por eso es tan importante que sigamos trabajando en resolver los problemas estructurales. Esta es una agenda, como dice un amigo de Transparencia Mexicana, pues es una agenda sueca, ¿no? Transparencia, claro, acceso a la información pública, rendición de cuentas, parlamento abierto. Pues pero el estilo de vida de los mexicanos exacto, no está nada parecido. Sin embargo, sí tenemos una clase media
y clase alta, por pequeñas que sean, y se está reduciendo la clase media con la pésima economía. Pero yo quiero hacer un llamado a través de tu medio, si me lo permites, Adelante. Jorge, a esta clase media y alta. Los que tenemos el privilegio de tener un trabajo, de tener resuelto dónde vivimos, de tener resuelto la escuela de nuestros hijos, salud, tenemos la obligación de empezar a organizarnos a nivel comunitario, en organizaciones de la sociedad civil que estén, en primer lugar, yendo a votar. Estamos eligiendo a nuestros representantes con 30% del electorado que va a votar, y el que ganó gana con 30, máximo 40% de la votación. ¿Cómo ves a Michoacán? Es decir, en el panorama nacional, en el tema de anticorrupción, ¿en dónde lo ubicas? Más allá de estos resultados que ya dio la Auditoría Superior de la Federación, porque hemos transitado por una etapa muy compleja en gobernabilidad. Hemos tenido gobernantes que han estado por meses, y que, bueno, lo último que decía la Auditoría Superior de Michoacán es que hubo movimientos bancarios de billones de pesos cuando las cantidades de presupuesto eran inferiores, y que esto pues también denota en que hay un desvío de recursos y que a su vez podría llevar a actos de corrupción. Pero, ¿cómo ves a Michoacán, senadora? Pues mira, Michoacán es uno de los estados que más nos duele a todos los mexicanos. Digo, no estoy diciendo que sea el peor, ni mucho menos. Creo que hay corrupción en muchos lados. Coahuila, Veracruz, mi estado, el Estado de México, por supuesto, pero también el DF. O sea, es uno de los estados en los que es muy emblemático para México por todo lo que ha sucedido aquí, por ver cómo surgieron las policías comunitarias, también en Guerrero, precisamente por esta falta de capacidad de las instituciones del Estado de hacer lo mínimo que les corresponde, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y todas las historias de crimen organizado, en fin. Entonces, creemos, o sea, el reto ahora, después de aprobado este sistema, que vamos ahora a entrar en la parte de la aprobación de la Ley General de Responsabilidades, la ley del Sistema Nacional General del Sistema Nacional Anticorrupción, y esas dos leyes principalmente, que van a ser generales, se tienen que replicar o armonizar en los estados. Entonces, ahí es igual que la armonización de la Ley General de Transparencia, que también está pendiente aquí, me parece, en Michoacán. Esas tres leyes son claves para que Michoacán empiece a tener instituciones al menos mejor diseñadas, mejor pensadas, para poder hacer ese trabajo de transparencia y anticorrupción y rendición de cuentas. Y luego, lo que te decía, perdón que sea reiterativa, necesitamos en todos los estados una sociedad civil organizada, fuerte, participativa, porque si no, todo el mundo ignora las leyes, se ponen funcionarios a modo, y entonces no sirve de nada este esfuerzo legislativo que se está haciendo. Bien, senadora, ¿te parece? Hacemos una pausa más. Vamos a una pausa. Tu casa estará súper segura. Cañadas del Bosque te ofrece circuito cerrado, áreas verdes, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquetbol, gym, ciclopista y mucho más. Es momento de mudarte donde siempre has soñado vivir. Ciudad Tres Marías te ofrece mucho más. Informes 340-4949. Calma. ¿Me prestas tu celular? Es que me quedé sin datos y quiero ver mi Face. No, porque me cambié a Nextel y te compré un smartphone con redes sociales ilimitadas por $300 al mes. Redes sociales ilimitadas. ¿No que Nextel era caro? Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarnos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060.
Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con la senadora Laura Rojas. Senadora, en esta comisión que le toca integrar en el Senado de la República, donde se ven todos los asuntos internacionales con organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues recientemente publican un informe que, por cierto, es rechazado por el gobierno de la República al decir que las condiciones que se plasman en este son muy distantes a la realidad que existe en México, y que a Michoacán le han correspondido 3 apartados de este informe, en donde se narran los hechos ocurridos en Tanuato, Ecuandureo, en la zona del Bajío de Michoacán, Apaxingán, aquella noche madrugadas del 6 de enero negra, un 6 de enero catastrófico para esa región, y por supuesto el tema de los autodefensas que recién resuelve tras una serie de investigaciones. Pero bueno, México está siendo observado por este organismo por las condiciones pésimas de seguridad y de paz que existen. Sí, mira, este informe de la Comisión Interamericana, pero no solo el de la Comisión, sino también, por ejemplo, lo que ha dicho el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y el relator contra la tortura también de Naciones Unidas, pues coinciden los 3 organismos, los 3 distintos organismos internacionales, en que México sufre una crisis profunda en materia de derechos humanos. Y la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo, ni tampoco me parece que sea bueno que México, que además ha sido promotor e incluso constructor de todos los mecanismos de protección de los derechos humanos en el mundo, específicamente en Naciones Unidas. México fue prácticamente un mexicano el constructor del Consejo de Derechos Humanos junto con otros, pues ahora estemos negando, ¿no?, primero la realidad, y segundo, desautorizando organismos internacionales que nosotros mismos ayudamos a construir estos mecanismos, pero que cuando nos señalan, entonces pues ya no nos gustan, ¿no? Ese es el primer comentario general que yo diría. Creo que hay que recibir los señalamientos de los organismos internacionales como lo que son: una oportunidad de ver exactamente en dónde estamos fallando como Estado y ponernos a trabajar para poder revertir estas cosas que claramente están mal. Muy bien, Michoacán está ahí. Así es. Pareciera que últimamente estamos en este tipo de informes de una forma muy cruda, pero es la realidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también emitió tarde, pero emitió un informe sobre las autodefensas, en donde hechos que fueron denunciados en su momento, pero que no fueron considerados por el gobierno, pues han sido validados y han emitido una serie de recomendaciones, a lo mismo que ha hecho la Comisión Interamericana. Mira, algo que es bien importante es que cuando uno habla de los informes de ese tipo de organismos, pareciera que están dirigidas las recomendaciones o las observaciones al gobierno federal, ¿no? O al presidente de la República, y luego por eso sale el gobierno federal a decir que no les gusta. Pues la realidad es que el primer responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos son los gobiernos locales. Y en este caso, claramente el gobierno de Michoacán, los gobiernos de Michoacán durante muchísimo tiempo, pues han fallado, han sido incapaces de garantizar las mínimas condiciones de seguridad a los ciudadanos. Entonces, que no se nos olvide, o sea, muchas veces son las policías municipales, las policías estatales, las primeras que están violando derechos humanos o al servicio del crimen organizado. No es un asunto de personalizar con el gobierno federal, es un asunto de Estado, cada quien lo que le toca, pero no hay que olvidar que a nivel local los principales responsables pues son los presidentes municipales y el gobernador. ¿El mando único vendrá a resarcir estas problemáticas? Porque si bien también es cierto que no es por justificar desde luego a las policías municipales, pero tienen salarios muy bajos, no tienen prestaciones sociales que, bueno, eso lleva a que tengan una calidad de vida muy baja. Insisto, no intento justificarlos, pero ahora la promesa o el compromiso es que
haya mejores condiciones para los elementos de las policías para que, pues en lugar de aliarse a los criminales, pues bueno, protejan a la sociedad. Sí, esto no se resuelve necesariamente con el diseño de mando único. Okay. Claro que hay que pagarles mejor, por supuesto que hay que pagarles mejor, claro que hay que darles condiciones de seguros de vida, de vivienda, de becas para sus hijos, etcétera, cosas que dignifiquen su trabajo, o sea, eso sin duda. Pero no necesariamente tiene que ser a través del modelo de mando único. O sea, el PAN lo que ha propuesto es que haya un modelo diferenciado. Hay policías municipales que funcionan bien, ¿no? Y hay policías municipales que no funcionan o que ni siquiera necesitan necesariamente una policía municipal porque son municipios muy pequeñitos y que no tienen tampoco capacidades institucionales ni dinero para tener una policía bien formada. Lo que nosotros hemos propuesto es eso, un modelo diferenciado. Bien, senadora, el problema de la delincuencia, todo esta infiltración del crimen a las estructuras del gobierno, ha sido la salida para poder llegar al poder. Digo, tomo este caso y vas a decir que a dónde ando, ¿no? Pero me refiero a que tocabas el tema de Ayotzinapa, que los gobiernos locales se aliaron a los delincuentes y fue que llevaron a los estudiantes al crimen. Y en lo local, en Michoacán, ¿cuántas autoridades no estuvieron coludidas? Hubo una limpia o una posible limpia en las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública. ¿Es la forma de llegar al poder? Uno de los problemas estructurales que da origen precisamente al problema de la corrupción es el modelo de financiamiento de las campañas políticas. Sea dinero del crimen organizado, que claramente está llegando a las campañas y que hay muchos ejemplos ya en todos los partidos y en muchos estados sobre cómo están claramente poniendo a su gente en los puestos públicos, sea por esa vía o sea por dinero que no es necesariamente el crimen organizado, pero de empresarios, por ejemplo, que es dinero lícito, pero la cantidad de dinero que se necesita para poder competir, ser competitivo en una elección, es de tal magnitud que no hay gobernante que haya sido financiado por el crimen o haya sido financiado por un empresario, llegue con las manos libres para poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ese es un tema fundamental de nuestra democracia. Tenemos que cambiar el modelo de financiamiento de las campañas o repensar incluso completamente las campañas, pues para que no cuesten tanto dinero y realmente puedan ser ciudadanos bien intencionados, con unos compromisos de los propios candidatos independientes, los que lleguen a gobernar. Y por supuesto que hay que trabajar ya de una manera muy seria en acotar lo que ya es una realidad, que es este financiamiento o esta vinculación del crimen organizado en las campañas y en los gobiernos. Bien, senadora, me quedo con temas, pero es momento de despedirnos. El tema nacional, el partido, cómo están, pero bueno, lo dejamos para una siguiente ocasión. Senadora, muy encantado de platicar contigo en este espacio. Igualmente, Jorge, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, es la senadora Laura Rojas. Mi nombre es Jorge Manso, muchas gracias. Este espacio es de usted, así es la entrevista. Saludo a quienes nos sintonizan en prácticamente todo el estado de Michoacán, a través de medios radiofónicos de Michoacán y por supuesto a través de La Voz de Michoacán. Muy buenas noches.